¿Quiere abrir su Biblia, por favor, en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4? Voy a hablarles sobre la historia de Mefiboset, que es nuestra historia. La historia de Mefiboset, nuestra historia. Y vamos a leer en 2 de Samuel 4, versículo 4, y de ahí nos vamos a ir al capítulo 9, versículo 1. Entonces, busque 2 de Samuel 4, 4 y capítulo 9 del mismo 2 de Samuel, versículo 1. Voy a leer 2 de Samuel 4, 4. Dice: Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora vamos a 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 13. Y ahí se va a quedar en la Biblia porque vamos a estudiar este pasaje. Dice 2 de Samuel 9, 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha dado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. La historia de Mefiboset, hermanos, es una historia que es nuestra historia. Es una historia que ilustra la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. David y Jonatán habían sido muy amigos. Jonatán era hijo del rey Saúl, y ellos habían hecho un pacto de amistad. Ellos habían prometido protegerse mutuamente. Saúl odiaba a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David y se comprometió con él. Le dijo: mira, yo sé que mi padre es injusto y no hay razón para que te persiga, y si cada vez que mi padre quisiera hacerte daño, yo te voy a avisar para que salgas con vida. Dice: pero cuando yo estuviera en un problema, tú vendrás en mi ayuda. E hicieron un pacto de amistad entre ambos. Lo que hizo David a favor de Mefiboset fue el cumplimiento precisamente del pacto que habían hecho ambos, ¿sí? La fidelidad al pacto de amistad entre estos dos hombres, David y Jonatán, ilustra también la fidelidad de Dios
en guardar su pacto. ¿Sí? Dios hace misericordia y nos bendice por amor a Jesús, quien selló con su sangre el último pacto entre Dios y el hombre, que fue su sacrificio sellado con su sangre. Dice esta historia que la condición de Mefiboset era una condición muy lamentable. Dice la Biblia que él estaba inválido. Y este Jonatán, quien era hijo de Saúl, repito también, que odiaba sobremanera a David por celos, por envidia, qué sé yo. Y esto nos habla de que siempre va a haber gente que nos odie, hermano. Siempre va a haber gente. ¿Alguien de aquí es monedita de oro? Nadie es monedita de oro. Siempre va a haber gente que nos odie. Sin embargo, Dios seguirá amándonos siempre. Siempre. Y Él nos va a llevar siempre a comer a su mesa. ¿Cuántos le dan gracias? A causa de una caída de Mefiboset que leímos en 2 Samuel 4:4, él no podía caminar. Estaba imposibilitado. Así es con nosotros. En la caída del pecado, nosotros quedamos imposibilitados. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, es separación, es inhabilitación total. Mefiboset vivía en Lodebar. Lodebar quedaba muy lejos de Jerusalén. Nosotros como pecadores vivimos un tiempo lejos de Dios. ¿Se acuerdan cuando vivíamos lejos de Dios? Pero ahora en Cristo, dijo Pablo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? David hace una pregunta. Vamos a 2 Samuel capítulo 9 versículo 1, porque allí David hace una pregunta y dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Recordándose del pacto. Aquí lo que vemos es a un David haciendo misericordia. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia? Recuerden que David fue un varón conforme al corazón de Dios, que tuvo errores como cualquier ser humano, pero tuvo rasgos muy notorios del carácter de Dios, y este fue uno. Y el cristiano está llamado a ser misericordioso porque él recibió misericordia. ¿Cuántos recibieron misericordia? Nosotros también tenemos que dar esa misericordia. Versículo 2. Y había un siervo, dice, de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl? Miren, aquí notamos algo en el corazón de David. Ausencia total de amargura. Y este es el reflejo que Dios quiere ver en la vida de cada cristiano. Ausencia total de amargura. Porque nuestros enemigos hieren nuestro corazón. Pero David aquí se nota que él, pues a pesar de que era odiado, él no quería vengarse. Jamás quiso hacerlo. Dice: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia. Aquí vemos otro rasgo del carácter de David. Una revelación que se nos dio en el Nuevo Testamento: no os venguéis, amados, vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Pero también la Biblia dice que debemos de pagar. Nos hacen un mal y nosotros debemos de pagar, ¿cómo? Con un bien. David recibió el mal de Saúl, pero él no pagó mal por mal, él pagó un bien por un mal. ¿Cuántos de ustedes, escuche bien, se atreverían a hacer un bien a alguien que le hizo un mal? ¿Cuántos de ustedes se atreverían? Bueno, si son cristianos se atreverían. Nada más 2 levantaron la mano. Yo sé que los demás están en periodo de transición a su conversión. Bueno, esto es el evangelio.
Este es el corazón de Jesús, ¿sí? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando le vituperaban, lo perseguían, encomendaba a Dios su causa. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Sigo leyendo. Dice, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, uno solo, dice, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Escuche bien, Lodebar, donde vivía Mefiboset, es esa ciudad o esa población llamada Lodebar. Lodebar significa sin pasto. Y el pasto es el alimento de las ovejas, ¿sí? En otras palabras, Lodebar significa miseria. Habla de la vida de miseria en la que Mefiboset vivía, así como usted y yo que vivíamos en esa vida de miseria, ¿sí? Mefiboset tiene un par de significados. Uno de ellos es el que destruye la vergüenza. Y él vivía lejos de Jerusalén. Ahora, Jerusalén significa abundancia de paz. Fíjense qué interesante. Mefiboset vivía en la miseria y en la vergüenza, sin paz en su corazón. Así como usted y como yo vivíamos. Que nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. De la miseria, porque luego como que se nos olvida todas las grandes misericordias que hizo Dios y andamos ahí de orgullosos que dizque porque Dios nos usa y que porque yo ya no soy tan malo como aquellos y todas esas cositas que algunos cristianillos hacen por ahí luego. Vivíamos lejos de Dios en la miseria nosotros, igual que Mefiboset, en la vergüenza y sin paz en nuestro corazón. Dice Pablo a los Efesios, que en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, siguiendo a Satanás, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es que nadie tiene un mérito absolutamente de nada. Fuimos salvados por misericordia. El mismo Pablo en Efesios, que estoy leyendo capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, en esa miseria, ¿sí? Sin paz, sin Dios, sin nada, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por favor de Dios, sois salvos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Pura misericordia, nada más. Volvamos a 2 de Samuel 9, versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. O sea, fue y lo trajo de la miseria, ¿sí? Para llevarlo delante del rey. ¿Quién es el rey de reyes? Jesús. Así nosotros fuimos traídos por el Espíritu. A veces decimos, no, yo gané aquel para Cristo. Pero no, en realidad nosotros no ganamos nada. Nosotros nada más compartimos el Evangelio, pero el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio y de la condición en la que vivimos. Por eso tenemos que confiar en el poder que tiene el Evangelio para salvación. Cuando nosotros le compartimos a alguien el Evangelio, confiemos en que el Espíritu hace su trabajo. A veces la gente reacciona pues de manera natural, nadie a la primera reconoce su condición de vergüenza, ¿sí? De desnudez, de miseria espiritual y de miseria de todo tipo. Entonces, dice el versículo 6, y vino Mefiboset
sea, fue traído, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró, o sea, se humilló. Sin duda que Mefiboset pensaba que lo iba a matar. ¿Por qué? Porque era del linaje de Saúl, ¿sí? Pero ya vimos que el rey David era un hombre distinto, no albergaba amargura en su corazón, ni resentimiento, y mucho menos deseos de venganza, y pagó con un bien un mal que le había hecho el abuelito, ¿sí?, de Mefiboset. Entonces, cuando lo traen a Mefiboset delante de David, dice, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, fíjate, le llamó por su nombre, Mefiboset, como diciéndole, no más vergüenza por tu condición, estás delante del rey, ¿sí? Jesús llevó nuestra vergüenza en la cruz, eso dice la Escritura. Colosenses 2:5 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él llevó nuestra vergüenza, llevó nuestra miseria y nuestra condición desastrosa, y pagó por nosotros en la cruz y nos puso delante del Rey del universo. Qué maravilloso, ¿no? Sigo leyendo allí en 2 Samuel 9:6, donde le dice, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Noten la misma respuesta que le dio Pablo cuando Dios se le reveló, la misma respuesta que dio Moisés cuando Dios se reveló, la misma respuesta que dio Abraham cuando Dios se le mostró, he aquí tu siervo, siervo, quien está aquí a tus pies, he aquí tu siervo, le dice. Y aquí vemos algo extraordinario, David llamando a este pobre hombre lisiado por su nombre, Mefiboset, le dice. Y dice la Biblia en Juan 10:3 que Jesús conoce a sus ovejas oyen su voz, y dice que sus ovejas las llama por su nombre. O sea que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Si Él conoce, como dice el Salmo, los millones y millones de estrellas, que son billones y billones de estrellas, y a todas llama por nombre, ¿cuánto más Dios conocerá a poco más de 7,000 millones de personas que habitan este globo terráqueo, y te conoce por tu nombre? Es más, antes de que tu madre y tu padre te pusieran el nombre que tienes, Él ya sabía cómo te ibas a llamar. Maravilloso, ¿no? Entonces, nada escapa de la omnipotencia de Dios. Y este es un rasgo también muy interesante en David. Mefiboset, le dice, y comienza a hablarle buenas palabras a Mefiboset. Comenzó a hablarle palabras para quitarle el temor que sin duda había en el corazón. Dice en el versículo 7, 2 Samuel 9:7, y le dijo David, no tengas temor, le dice, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mire qué palabras tan más alentadoras para alguien que sin duda pensaba que iba a ser asesinado. ¿Quién puede pararse enfrente de Dios? Nadie. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra pecaminosidad nos lo impide. Y como Dios es santísimo, nosotros estamos muy corruptos, contaminados con el pecado, y nadie puede ver a Dios. Pero Dios, en su misericordia, trazó el plan de la salvación y envió a su Hijo para morir por nosotros, para que a través de ese sacrificio usted y yo pudiésemos entrar ¿a dónde? A la mismísima presencia de Dios. Ese es un privilegio que solamente tienen los que han sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Cuántos han sido lavados con la sangre de Cristo? ¿Qué significa eso, que tenemos libertad para entrar a ese lugar santísimo?
Ustedes saben que solamente el sumo sacerdote podía hacerlo. Y era el que intercedía delante de Dios, ahí en su misma presencia, por todo el pueblo. Por eso es que cada cristiano, lavado con la sangre de Cristo como nosotros, tenemos esa libertad, hermanos. Nosotros podemos ir directamente delante de Dios. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su controversia? ¿Cuál es su circunstancia? Usted puede ir directamente al trono de Dios y exponerle su necesidad. Pero también podemos ir delante del trono de Dios para abogar e interceder o pedir por otros. Cuando un cristiano, en su desarrollo como cristiano, generalmente es: dame, Señor, ayúdame, es todo para mí, todo para mí. Pero al paso del tiempo se va dando cuenta que también existen otros con mayor necesidad. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cada vez que usted diga: ay, no tengo que comer hoy, y al otro día sí tuvo, y en todo el mes sí tuvo, y después tiene otro día que no tiene que comer. Acuérdese que hay gente que puede tener hasta 20 días o un mes sin comer. Siempre hay alguien con más necesidad que nosotros. Por eso, cuando un cristiano empieza a crecer, tiene que llegar a ese nivel. Ya no tanto pedir, que se vale, por supuesto, sino ya empiezas a ver la necesidad de otros. Y empiezas a pedir por tu compañero de trabajo, por la miseria en la que vive, la familia que vive a un lado tuyo en la miseria, todos bronqueados, todos peleados, hay de todo, drogas, hay de todo. Entonces tú, en lugar de andarte peleando con el vecino, mejor ora por él. ¿Entiendes? Ese es algo que solamente el sumo sacerdote podía hacer, interceder. Pero ahora que estamos en Cristo, nosotros podemos hacerlo. ¿Cuánto bien podemos hacer cuando intercedemos por alguien? De verdad, hermano, ¿sí? Ese es un privilegio que solo los que han sido lavados con la sangre de Cristo tenemos. Bueno, seguimos aquí. Estábamos diciendo que Dios le habló con buenas palabras para quitarle el temor a Mefiboset, y le dijo: no tengas temor. Es lo mismo que las mismas palabras de Jesús: no temáis, manada pequeña, no temáis, no temáis, siempre hablando: no tengan temor, confíen en mí, porque yo, le dijo, a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. Y Dios nos bendice a nosotros que somos sus hijos por medio del sacrificio de Jesús, por amor a Jesús. Y le dice: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú, dice, comerás siempre a mi mesa. Qué tremendo, ¿no? Igual las palabras que nuestro Señor Jesús nos dice cada día a través de su palabra, palabras que llevan el propósito de quitar el temor, ¿sí? Por ejemplo, en Juan 14:1 al 3, Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. O sea, no se llenen de temor. Ustedes son mis hijos. Ustedes estaban lisiados, ustedes estaban impedidos, ustedes no podían nada, vivían en la miseria, pero yo los senté a mi mesa. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchos lugares hay disponibles para ustedes, dice otra versión. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Para todos aquellos que dicen: ay, como dijo Mefiboset, aunque él lo dijo en un sentido que yo voy a explicar: uy, no, yo no tengo ni en qué caerme muerto. Dicen: ay, no, yo soy bien pobre, dicen algunos, ¿no? Y algunos cristianos inclusive. Pero hermanos, tal vez algunos puedan ser muy pobres materialmente hablando aquí en la tierra, pero si eres lavado con la sangre del Cordero, tú tienes una mansión que te está esperando. ¿A poco no te da alegría eso? A lo mejor aquí muchos no puedan llegar a tener una casita, ni siquiera un huevito de esos que construye el gobierno, o de esos que quieren construir aquí en el centro de Guadalajara, de 40 metros, ni el perro vive allí. A lo mejor ni siquiera uno de esos vas a alcanzar a comprar, pero ¿y qué?
Si en esta vida somos extranjeros y peregrinos, ¿no es cierto? Y allá nos espera una mansión en la misma casa del Padre. Hasta suena como para una enseñanza, ¿no? En la casa del Padre. Qué tremendo. Le dice, si no fuera así, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿Cuántos esperan al Señor? Él vendrá. Él prometió venir y sin duda lo cumplirá. Y ya las señales se están viendo por todos lados, hermanos. Ya pronto llegará la hora que solo el Padre sabrá. Y Él vendrá. Vendré otra vez, dijo, y os tomaré a mí mismo. Fíjate lo que dice a continuación. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. David estaba en ese momento en su palacio, donde no había escasez de nada, donde no había llanto, ni tristeza, ni dolor. Allí había abundancia, había todo. Y como dice el canto antiguo aquel, allá en el cielo, basado en la Biblia, allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Un corito de esos viejitos. Estas palabras de Jesús son semejantes a las que David le dijo a Mefiboset, que estaba allí dialogando con él y diciéndole, alentándole su corazón, y le promete misericordia por amor a Jonatán su padre. En el versículo 7 le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Haré contigo misericordia. Dios nos promete que jamás apartará su misericordia de nosotros. Dice en Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Así ha dicho Jehová, el que tiene misericordia de ti. Por eso cuando nosotros que ofendimos en grado sumo a Dios y que nuestros pecados nos estaban mandando al infierno, por su misericordia fuimos salvados. Misericordia, se apiadó de nuestra miseria. Esa es la misericordia, que se apiada de las miserias. Y luego nos extendió su gracia. Y es exactamente lo que dice el Nuevo Testamento. De la manera que Cristo os perdonó, así también, ¿qué? Perdonaos los unos a los otros. Y el que hace misericordia, dice un proverbio, alcanzará también misericordia. ¿Cómo quisieras que te trataran cuando te equivocaras? ¿Con misericordia o con juicio? Con misericordia. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero el corazón orgulloso y la soberbia a veces nos empiezan a ganar. Y en lugar de aplicar misericordia y verdad, aplicamos juicio. Pero ¿quién nos equivoca de aquí? Entonces, hagamos con los demás, tratemos a los demás como quisiéramos que nos trataran. ¿Cómo quisiéramos que nos trataran? Con misericordia. Y esto es exactamente lo que le está diciendo David a Mefiboset. Y es lo que hace Dios con nosotros y es lo que nosotros estamos llamados a hacer también. Y luego le dice en el versículo 7, le hace otra promesa y dice, te devolveré, dice, todas las tierras de Saúl, tu padre. O sea, aquí este es un hebraísmo, Saúl, tu padre, en realidad era su abuelo, pero se refiere al linaje, ¿sí? Dice, te devolveré todas las tierras de Saúl, todas las posesiones que tú tenías, que perdiste, te fueron quitadas, yo te las voy a devolver. Fue exactamente lo mismo que hizo Dios con nosotros. Nos dio vida y nos dio su espíritu, ¿sí? Y al darnos su espíritu, por esa razón, Pablo en Romanos 8:16 dijo así, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. El mismo Espíritu que mora en nosotros, dentro de nosotros, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice el versículo 17, y si hijos, o como dice otra versión, y ya como hijos, también somos, ¿qué dice? Herederos. Ahí nos regresó. Lo que nos pertenecía, todo lo de Dios, para nosotros. También herederos de Dios y coherederos con Cristo. Otra vez, lo que nos había sido arrebatado y quitado, Dios nos lo reintegró. El diablo no nos quitó nada, el pecado fue el que nos quitó todo. ¿Entienden? Entonces, muchos se agarran peleando con el diablo, hasta hay canciones que hablan de eso. Y yo te arrebato lo que me quitó el diablo. El diablo no nos arrebató nada, porque no es nada de él, todo es de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es el que, qué fue lo que hizo que fuésemos despojados? El pecado. Claro, sabemos que Satanás incitó a Eva, pero el pecado en sí es lo que nos quitó todo. Al ser limpiados nuestros pecados y al ser aceptados por Dios a través de Cristo, así como David estaba aceptando a ese miserable Mefiboset, le estaba restituyendo todo lo de él, y se nos es restituido, según dice la Biblia, por lo que hizo Cristo en la cruz. Le hace otra promesa a David en el versículo 7, a Mefiboset, le hace otra promesa y le dice, fueron varias promesas. La número 1, no tengas temor, yo haré misericordia contigo, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y número 4, tú comerás siempre a mi mesa. ¿Qué promesa, no? Mira, no es lo mismo echarte un taco ahí con tu amiguillo o con alguien, con un conocido, a comer en la mesa del presidente de México, ¿verdad que no es lo mismo? Por lo que representa, ¿sí o no? Ok, pongan atención. No todos tienen ese privilegio de estar en la misma mesa del rey. Ese privilegio nos lo ha dado Dios. Por eso debemos de mantener un corazón agradecido y humilde delante de Dios. Una vez a Jesús, mientras enseñaba, Lucas 14:15, dice que oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, la mesa habla de comunión, ¿sí? Desgraciadamente hoy los celulares han deteriorado mucho la relación, pero es increíble ver que cuando vamos mi familia, mi esposa y mis hijos, solemos ir a comer todos los lunes y todos apagamos el celular, porque hoy hasta mi gatito tiene celular, todo el mundo tiene celular. Apaguen su celular, nada de audífonos, nada de nada, y apagamos el celular, porque eso, la mesa es para compartir, no solo para comer, habla de comunión, habla de una relación, ¿sí? Y es bien triste, pero sucede mucho, aún en los hogares, que se sientan a la mesa y están todos ahí. Y a veces lo hemos visto, miren aquella mesa, les digo, ven cómo está el papá con sus 3 hijas, estaba una vez una mesa, y las 3 chiquillas. Y la señora, y él también. Y luego le comían así, ay, qué horrible. No dejen que nada rompa la comunión con la familia, y menos con Dios. Amén. Menos con Dios. Que nada nos distraiga de la comunión con Dios. ¿Sí? Y oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. En el reino de Dios, dijo. Bienaventurado el que, ¿qué? Coma pan. ¿Se acuerdan lo que dice bienaventurados? Lo que dice el Apocalipsis, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La mesa está servida, ¿sí? Y David le dice
a ese que nadie lo miraba, a ese que todo mundo despreciaba, estaba lisiado, imposibilitado, pero el Señor escogió lo necio y lo vil y lo menospreciado, dice la Biblia, para que toda la gloria sean para Él. Y le dice: Mefiboset, no tengas temor, de aquí en adelante que estás en mi presencia, te vas a sentar a mi mesa. ¿Cuántos se sientan todos los días con el Señor? Todos los días, estamos ahí en la mesa. Esa es una bendición, hermano, ¿sí? Vivíamos en lo de bar, ¿sí? Aunque algunos en el bar. En lo que haya sido, en la miseria, pero de pronto somos trasladados a una mesa donde está sentado el Rey de Reyes. ¡Qué bendición! Dice el versículo, vamos a 2 Samuel 9:8. Le hace esta promesa y le dice en el versículo 8: y él inclinándose dijo, o sea, Mefiboset, cuando oye todo eso, que sonaba pues muy maravilloso, ¿no? ¿Cuántas promesas? Y mira lo que dice, inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Déjeme explicar esta expresión. Algunos interpretan esto como que Mefiboset tenía una muy pobre autoestima, tenía una baja autoestima de sí mismo, nada que ver con eso de poca autoestima. Ese es un concepto de la psicología moderna, ¿sí? ¿Por qué él dijo, ¿quién es tu siervo? O sea, ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Saben por qué dijo eso? Porque él estaba reconociendo su condición. Nadie que no reconozca su condición de miseria, de pecaminosidad, de corrupción, nadie que no la reconozca no puede sentarse delante del Rey de Reyes a la mesa. Tiene que reconocer, como Isaías, cuando tuvo aquella visión, dice, y cayó allí y dijo: ¿cómo es posible que siendo yo un hombre de labios inmundo, un hombre pecador, un hombre sujeto a desórdenes, han visto mis ojos al Señor? Y allí se humilló, reconoció, ¿cómo siendo yo un hombre inmundo? Ahí está reconociendo. Y esa es la condición fundamental para poder sentarse a la mesa del Rey, reconocer tu condición. Hay gente, seguramente algunos de nosotros nos pasó, no lo sé, que cuando te compartieron el evangelio dices: no, yo no soy tan malo. Ay, no, yo no he matado a nadie, yo no he robado, dice, es la típica, ¿no? ¿Sí la han oído esa, no? Por eso es importante predicarles la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo? Pablo decía, ¿cómo yo me daba cuenta que robar era malo si la ley, si no leyera yo que la ley dijera que no robarás, no codiciarás? ¿Cómo voy a saber yo que codiciar es malo delante de Dios si no fue a través de la ley? Entonces la ley me mostró a mí mi verdadera condición, y la ley es el escalón que Dios usó para llevarnos a la gracia, para que tú y yo reconociéramos nuestra condición. Por eso cuando le predicas a la gente, le hablas, necesita la salvación. ¿Pero la salvación de qué? De la condenación del infierno. ¿Perdón de qué? De todos sus pecados, porque con un solo pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso cuando se le habla a la gente, nunca le digas: mira, si te entregas a Cristo, Dios te va a sanar, porque a veces no lo sana. Nunca le digan a la gente: si te entregas a Cristo, Dios te va a bendecir en tu negocio. Eso es mentira. A eso no vino Cristo, se los he repetido 20,000 veces y hoy es la 20,001.
Porque eso es muy común. No, esa no es la manera bíblica de acercar a los pecadores a Cristo. No. Cuando le dice a Siba, oye, ¿dónde está? ¿Quién queda por allí? Pues Mefiboset. Y le dice, está lisiado. Pues entonces no puede venir por su propio pie, ¿verdad que no? Pues tráemelo tú. Es necesario que alguien te lleve. Y la única manera es, está lisiado. Es un bueno para nada. No sirve para nada. Destruyó su familia. Le pega a su esposa. Maltrata a sus hijos. Es un borracho. Se droga. ¿A quién necesita? A Cristo. Entonces tú lo llevas por medio de mostrarle su condición. Y cuando la gente reconoce su condición, como aquí Mefiboset, dices, ¿quién soy yo? Soy un perro muerto. Nada de bajo estima ni cosas de ese rollo, nada que ver. Él lo que está haciendo es reconocer su condición de vergüenza y que no merecía en realidad ninguna de las bondades de ese rey bueno que era David. ¿Qué no es nuestra historia? Es como nuestra historia. ¿Quién de ustedes se atrevería a sentirse merecedor de la misericordia de Dios? Nadie, ¿verdad que no? ¿Quién de ustedes tuviera la osadía de atribuirse mérito alguno? ¿Verdad que no? ¿No? Porque la palabra de Dios nos dijo nuestra condición y la reconocimos. Entonces, por eso Él dijo, ¿quién es tu siervo? O sea, ¿quién soy yo? Yo soy como un perro muerto. Versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras. Acuérdense que él estaba lisiado, o sea, lo vas a ayudar. Y ese es el proceso que el Señor hace en nosotros. Tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. ¿Ven cómo Dios cuida de todo? ¿Sí? ¿Y de todos? Pero Mefiboset, dice, cuya vergüenza pues ya ha sido quitada, el hijo de tu Señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Cuántos son hijos del rey? Ahí estamos, cada día sentados a la mesa. Nuestra vergüenza ha sido quitada, nuestra miseria ha sido echada a un lado. Miren el versículo 12, vean el versículo 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño. ¿Qué significa eso? Que tuvo descendencia. A pesar de su condición, pudo dejar linaje. Esto habla ya de fruto. Por la condición, por más miserable que esté una persona, cuando es llevada delante de la mesa del rey, en este caso de Jesús, y el Señor quitar su vergüenza después de haber reconocido la condición, el Señor te devuelve toda la dignidad, toda la bendición que se nos fue quitada por causa del pecado, y entonces empieza la multiplicación, el dar fruto. Y Jesús, nuestro Señor, dijo, yo los he puesto para que llevéis mucho fruto. Toda planta que mi Padre no plantó, que no da fruto, es cortada. Por eso, si tú dices que eres hijo de Dios, que fuiste sacado de la miseria y fuiste llevado de Lodebar a Jerusalén, ¿entienden eso?
¿Qué significa Jerusalén? Abundancia de paz. Que fuiste llevado de la miseria a la paz con Dios. Cada uno de nosotros agradecidos con el Señor, cada día, dando fruto. Por eso, todo cristiano que en realidad ha sido lavado con la sangre de Cristo, va a dar fruto. Este tuvo un hijo pequeño, se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. ¿Ves cómo pasó a otra condición? A otra condición delante del rey. Versículo 13, y moraba Mefiboset, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Dónde vivía antes? En Lodebar, en la miseria, sin relación, sin honra, sin dignidad, sin que nadie se preocupara por él, si comía o no comía. Pero de allí, desde ese día que David, por su fidelidad al pacto con Jonatán, padre de Mefiboset, se acordó y dijo: ¿hay algún descendiente? ¿Alguien? Sí, aquí está uno, pero es un miserable, tráiganlo delante de mí. Y le habla: no tengas miedo, no tengas temor, yo te voy a dar todo lo que se te fue quitado y te vas a sentar a mi mesa. Y de allí hasta el último día de su vida, Mefiboset vivió y moró ¿en dónde? En Jerusalén. Dice la Biblia que cuando Job murió, murió anciano y lleno de días, y murió en paz, y lleno de días. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre. ¿Cuándo comía? Siempre. De la mesa a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. ¿Por qué termina diciendo y estaba lisiado de ambos pies? Escuchen bien, para que no se le olvidara que todo lo que él ahora era y tenía no había sido por sus méritos, fue por la misericordia de un hombre llamado David, que es exactamente lo mismo que hizo Jesús por nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a él? Qué hermosa historia, ¿no es cierto? Una historia hermosísima de gracia, una historia hermosísima de misericordia, de perdón, de la vergüenza de nuestra condición, trasladados a la mesa del Rey Jesús, de Lodebar sin pasto en la miseria a Jerusalén, la abundancia de paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Disfrute la paz de Dios en medio de esta inseguridad que se vive, porque estamos todos los días en la mesa del Padre. ¿Cuántos le quieren agradecer al Señor? No se nos olvide dónde nos sacó. Amén. No se nos olvide. Pónganse de pie. Levanta tus manos al Señor y dale gracias. Dile: Señor, te doy gracias, porque así como Mefiboset, así era mi vida. Vivía en la miseria, vivía en la suciedad, era indigno. Nadie miraba por mí, mi condición, pero un día tú, Señor, me llamaste por mi nombre, y el Espíritu Santo me trajo a ti, y reconocimos nuestra condición, que éramos pecadores, que no merecíamos todos esos honores, todas esas bendiciones como las que David le estaba dando a Mefiboset. Gracias, Señor, por esa misericordia que hemos recibido. ¿Cómo no dar misericordia a nosotros? ¿Cómo no perdonar nosotros también? ¿Cómo no hacerlo? Aleluya. Si tú sentías o pensabas que nadie se fijaba en ti, ya te diste cuenta que no es así. El Señor te conoce por tu nombre, te llama por tu nombre, pero necesitas reconocer tu condición. Señor, que nunca se nos olvide de dónde nos sacaste,
de las grandes misericordias que son nuevas cada mañana. Y esa misericordia es la que nos tiene de pie este día, Señor. Han pasado los días, los años desde que te conocimos y seguimos sentados a tu mesa. No nos queremos ir de ahí. Cada vez que tú nos llamas a la comunión, ahí estamos sentados a la mesa contigo, Señor. Gracias por quitar nuestra vergüenza, lo que nos impedía tener esa comunión contigo en la mesa. Y hoy podemos disfrutar, Señor, de pasto verde, abundancia en la casa del Señor. Delicias hay a tu diestra para siempre. Gracias, Señor, porque ahora hemos sido trasladados de lo de las tinieblas a la luz admirable de Jesús. Ahora vivimos en Jerusalén, la ciudad del gran rey, como el rey de Salem, Jesús, en el Antiguo Testamento revelado, el Dios de paz. Jesús, el príncipe de paz, que ha llenado nuestro corazón de abundancia de paz. Y allí viviremos, Señor, por toda nuestra eternidad. Gracias. Gracias por habernos trasladado, Señor, de la miseria a la abundancia. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.